Hola, espero estén bien. Para la siguiente investigación, cuyo objeto fue evaluar el efecto de dos enjuagues orales con y sin flúor sobre la superficie y composición del titanio liso y arenado utilizado en implantes dentales, se aplicaron las siguientes pruebas. Análisis probatorio de datos para describir la muestra. Prueba chi cuadrado de homogeneidad de los pesos y de la presencia de elementos para determinar el peso promedio de cada elemento entre los grupos en la misma, es el mismo o varía, para determinar si el peso promedio de cada elemento por periodo entre los tres grupos es el mismo o varía, y para determinar para esos dos casos. La prueba de Shapiro-Wilk para determinar si el peso por grupo arenado y titanio o liso presentan una distribución normal. La prueba de Grass para determinar la presencia de pesos atípicos. La prueba de Levin para determinar la igualdad de varianzas. La prueba de Chayer-Ray, que es el mismo ANOVA a dos vías no paramétrico, para determinar si la mediana en las dos vías elemento de enjuague de los grupos arenados presentan diferencia significativa. La diferencia mínima significativa Fischer para ubicar dónde están las diferencias, y la prueba de Kruskal-Wallis para determinar diferencias de la mediana del titanio entre enjuagues. En la presencia general de elementos se encontró que el 22% de los elementos a nivel de control corresponden a aluminio, el 0.9% a boro, el 23% a carbono, y así sucesivamente, para una muestra de 10 implantes. En sin flúor, la mayor presencia, que es equivalente en los tres casos, fue aluminio, oxígeno y titanio. Por lo tanto, se evaluaron. Igual pasó con flúor, presencias relativamente equivalentes, 25%. Se aplicó entonces la prueba de homogeneidad de proporciones de chi cuadrado para determinar si estas proporciones de aluminio eran iguales en la presencia de control, sin flúor y con flúor, y efectivamente no hubo diferencias negativas. Igual para el oxígeno, sin flúor y con flúor, la presencia de oxígeno es la misma para los tres grupos, y para el titanio tampoco se presentaron diferencias. Aquí está el gráfico de los tres. Lo que sí se observa es que mientras en el control apareció boro, en las otras desapareció, y mientras en el control apareció silicio, no apareció en sin flúor y con flúor. Se hizo el mismo análisis para peso, encontrando que no hubo diferencias significativas. Sin embargo, en el grupo de liso, el peso, esta es la presencia general de elementos por liso. En la presencia de elementos por liso no hubo diferencias significativas en aluminio. Sin embargo, aquellos enjuagues donde no hubo presencia de aluminio, pues no se pueden comparar, porque yo no puedo comparar aluminio donde hay con donde no hay. Obviamente produciría diferencias significativas. Entonces se presentan las comparaciones en carbono, y se encuentra que no hubo diferencias significativas. Se estudió también para el titanio y se encontró que no había diferencias significativas. Básicamente, a nivel de liso, hubo presencia de carbono y de titanio. Se hizo el mismo análisis para la presencia por fechas o por los periodos que se están analizando, encontrando que no hubo diferencias significativas en el primer examen de presencia de elementos. Se evalúa, pues, donde hubo, en los tres casos que hubo aluminio, carbono ingresaría acá porque solo hubo un caso en el que no se presentó, en este caso boro sí, porque aquí se podría comparar el control contra el flúor. Se evaluó también para oxígeno y se evaluó también para titanio, encontrando que no hubo diferencias significativas en la presencia de los elementos a nivel de 19 de mayo. Igual sucedió para el 20 de junio, idénticamente sucedió para el 27 de julio. No hubo diferencias significativas. Entonces recuerde que acá estamos hablando de la presencia. Y
Aquí estamos hablando de la presencia de elementos para arenado y aquí está para liso. Están todos para el arenado y para liso. Se procede entonces a hacer el análisis por pesos, utilizando el chi cuadrado. Obsérvese que la suma de los pesos en control presenta estos elementos: aluminio, boro, carbono, oxígeno, silicio y titanio. La suma pues tiene que dar 100% obviamente, porque es un solo cuerpo, control. Son los pesos promedio y se hace el análisis para saber si el peso promedio de aluminio es equivalente con el peso promedio sin flúor a nivel sin flúor y el peso promedio de aluminio a nivel de con flúor. Se encontró que no había diferencias significativas. Igual sucedió con el carbono e igual sucedió con el titanio. Este no se comparó porque tiene, en dos casos, no hubo presencia de silicio para sin flúor y con flúor, y no hubo presencia de boro para con flúor y sin flúor. Este es el gráfico correspondiente, y este fue en el caso del grupo de arenado. Para el grupo de liso, entonces en este caso solo aparece carbono comparable y solo aparece titanio comparable. Los demás no se comparan porque son 0 y obviamente daría diferencias negativas. Entonces en este caso tampoco hubo diferencias negativas en la presencia de cobre con los otros dos grupos, que sin flúor y con flúor, y tampoco la hubo para titanio ni para titanio, ¿de acuerdo? Este es el gráfico. Por fechas se encontró aquí una diferencia significativa para el 19 de mayo y la diferencia significativa se encontró a nivel de del titanio, del aluminio. Para el caso del oxígeno no hubo diferencias y para el caso del titanio tampoco hubo diferencias. Igual análisis para el 20 de junio, para ese momento de estudio ya no hubo diferencias, y para el momento de estudio del 26 de julio tampoco hubo diferencias. Solo se presentaron al inicio de la investigación. Bien, este es el promedio del peso, y este en el caso de arenado, este es el caso de arenado, y en el caso del liso no se presentaron ninguna diferencia significativas. Se procede entonces a hacer el análisis del peso promedio, de la comparación del peso promedio por cada uno de los grupos de arenado con flúor, sin flúor y control, donde se analizan los elementos aluminio, oxígeno y titanio con muestras de tamaño 30. Estos son los promedios de presencia. Esto es el error estándar. Esta es la mediana. Se aplica la prueba de Shapiro-Wilk para ver si se pueden comparar los pesos promedio de aluminio, oxígeno y titanio con arenado, con flúor, sin flúor y control, y se encuentra que el aluminio a nivel de control no tiene distribución normal. Se aplicó la prueba de Graves para saber si había datos atípicos, y la prueba de Graves mostró que no habían datos atípicos, y se aplicó la prueba de Levin para poder comparar los elementos con flúor, sin flúor y control, pero la prueba de Levin informó que no había igualdad de varianzas. Como hay un grupo que no tiene distribución normal, entonces se aplicó la prueba de Shader, que es el ANOVA 2 vías para datos no paramétricos. Dado que, vuelvo a decirlo, dado que la prueba de Shapiro-Wilk informó que no hay distribución normal, y dado que se hace una ANOVA a 2 vías, o una ANOVA no paramétrico a 2 vías, donde las 2 vías son grupo y elemento. El grupo es con flúor, sin flúor y control, y el elemento pues es aluminio, oxígeno y titanio. Se encontró que había diferencias significativas únicamente a nivel de elemento. Entonces se aplicó la diferencia la mínima significativa de Fischer, que es en este gráfico, y se encuentra que el mayor peso promedio se encuentra a nivel del titanio. Existe interacción en el grupo de control. Existe interacción entre el grupo de control con flúor y sin flúor. Todos están aquí relacionados en todos los tres casos. Obsérvese allí. Con flúor, sin flúor verde, control rojo, y con flúor negro,
y hay interacción entre los tres, todos se alcanzan a acusar, verde, rojo y negro, verde, rojo y negro, y verde, rojo y negro, todos se alcanzan a acusar. Entonces, bajo estas condiciones no hay diferencias en interacciones, pero obsérvese que los pesos promedio, sobre todo el aluminio, mire, hasta aquí llega. El peso mínimo estaría acá, para el caso de control, el máximo llega acá, y el peso del sin flúor estaría variando acá, y el peso con flúor estaría variando acá. Igual se analiza para cada uno. Sin embargo, los pesos promedio de aluminio no tienen ninguna, son muy inferiores con los del titanio, que arrancan acá en más de 40% de peso y terminan en más de 60% de peso. Entonces la diferencia significativa se encontró entre aluminio y titanio. Eso es la indicación de la salta de Fischer. Los gráficos de Oxplot se hicieron para verificar la prueba de Levin y la prueba de Grabs. Acá no hubo datos atípicos y las variaciones son diferentes. Igual sucedió con sin flúor e igual sucedió para control. Bien. Y se procedió a hacer el análisis para liso, encontrando que el único grupo es el de titanio y el que se va a comparar para todos los casos. Y estas son las medias, los errores estándares y las medianas. Como la prueba de Shapiro-Wilk informó que todos los datos son no paramétricos o no tienen distribución normal, o sea, la presencia en los pesos con flúor, sin flúor y titanio, los pesos con control, tienen el titanio no presenta distribución normal, y adicional hay un dato atípico según la prueba de Grabs en el control. Sin embargo, aunque este es atípico, pertenece a la información porque esto fue generado por una máquina. Entonces se aplicó la prueba de Levin para saber si los pesos de titanio a nivel de con flúor, sin flúor y control presentaban la misma varianza. Dado que no presentaron la misma varianza, entonces tocó aplicar pruebas no paramétricas porque de todas formas no tenían distribución normal y tenían diferente varianza. Se aplicó la prueba Kruskal-Wallis para comparar el peso mediano del titanio en el grupo con flúor, sin flúor y control, y se encontró que no había diferencias significativas. Entonces esto es donde mayor hay dispersión de los pesos, están en control, que es donde efectivamente hay un dato atípico. Y los otros dos casos, que es la variación del peso del titanio, va de 80 a menos de 100, igual sucede con el peso del sin flúor. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.